Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de El Centro de mi Ser. Mi nombre es Rodney Santiago y soy psicoterapeuta y Holistic Life Coach. En este nuevo video estaré presentando información sobre qué son los traumas transgeneracionales, cómo ocurren, cómo influyen en nuestras vidas y qué podemos hacer para comenzar a trabajar en el proceso de sanación y poder vivir una vida más plena y así ayudar a sanar nuestro linaje familiar. Los traumas transgeneracionales son heridas que van impactando nuestras vidas, influyendo en nuestras emociones, en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Estas heridas son pasadas de generación en generación, ya sea por situaciones que ocurren dentro de la familia en cuanto a conflictos, formas de relacionarse, situaciones que ocurren en el ambiente, en los eventos históricos que ocurren mientras la familia, nuestros ancestros y nuestros padres, madres, abuelos y abuelas están viviendo en ciertos momentos y viven los resultados de situaciones que ocurren en su ambiente y en el mundo. Cómo estas situaciones influyen en nuestro ser, influyen en nuestros antecesores, que son nuestros ancestros, ya sea padres, madres, abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, y así sucesivamente, siguiendo hacia atrás en nuestro linaje familiar, esos eventos y esas emociones, esos conflictos van influyendo en cómo se van relacionando nuestros familiares consigo mismos y con los demás. Y estos traumas y estas heridas que van experimentando y viviendo a través de sus vidas van pasándose de generación en generación. Otros factores que influyen en cómo los traumas transgeneracionales afectan a nuestro ser son pérdidas en la familia, eventos históricos como lo son guerras, genocidios, eventos en el ambiente como lo son violencia ambiental, si se vive en un ambiente que es caracterizado por mucha violencia, por mucha tensión, mucho estrés, o violencia doméstica, que más bien es violencia que ocurre en el ambiente del hogar, ya sea física o emocional. El prefijo trans en la palabra transgeneracional significa a través de, lo que nos lleva a entender que los traumas transgeneracionales son heridas que se pasan a través de generación en generación. Los hábitos, los patrones, las programaciones mentales y emocionales también influyen en cómo estas heridas continúan repitiéndose y continúan transfiriéndose. Y esto ocurre tanto a nivel de cómo la persona se desenvuelve en su vida en cuanto a relacionarse con otras personas, como también a través de la genética. Mientras más se vayan repitiendo estos factores, más se vayan causando estas heridas y se vayan transfiriendo de generación en generación, se van a ir concretando aún más y más, lo cual causa que estos traumas se fortalezcan y sea más trabajoso eventualmente poder sanarlos. Esto no quiere decir que estos traumas no puedan ser sanados. Todos los traumas pueden ser sanados. Todas las situaciones que las personas viven en sus vidas tienen solución. Para más información sobre qué son los traumas, pueden ver el video titulado ¿Qué es el trauma?, que se encuentra en el canal de YouTube de El Centro de mi Ser. Les voy a dejar un enlace en la descripción de este video para que puedan accesar el video de qué es el trauma con mayor facilidad y puedan encontrar más información sobre este tema. Los seres humanos le transfieren información a sus bebés a través de su ADN y de sus genes. Esta información incluye características físicas como manifestaciones emocionales, que influyen en un sinnúmero de formas, como lo son respuestas emocionales de estrés, ansiedad, depresión, agresividad, entre otras. Por ejemplo, una pareja vive en un ambiente de violencia, ya sea un ambiente de violencia doméstica o de violencia ambiental, es decir, la violencia que les rodea, ya sea donde estén ubicados, que puede ser el vecindario donde viven o donde pasan la mayor parte de su tiempo. Esta pareja tiende a vivir en estrés
y agresividad constante, por lo que su bebé nacerá con una predisposición a manifestar estrés y agresividad. Desarrollará estos síntomas de estas características emocionales si se cría, si se desarrolla en el mismo ambiente que sus padres vivieron o en un ambiente similar, es decir, en un ambiente violento. ¿Cómo un ser humano integra información del ambiente que le rodea y de sus emociones a su genética? Se ha descubierto que los genes se expresan dependiendo de la relación que tenga un ser humano con su propio ser o con el ambiente que le rodea. Esto es llamado epigenética, lo cual significa sobre la genética. Epi es un prefijo que significa sobre o por encima de, y genética viene del griego origen. La epigenética explica cómo los genes de una persona van activándose y desactivándose, dependiendo de cómo esta persona viva su vida, ya sea sus hábitos, su alimentación, la forma de esta persona responder emocionalmente a su ambiente y a sus situaciones, su ambiente, programaciones mentales y emocionales, experiencias positivas y negativas, entre otros factores. Esto significa que la composición genética del ser humano está siempre en constante cambio, como si estuviese grabando la realidad, obteniendo información del ambiente y de lo que ocurre dentro del ser, cómo nos relacionamos con nuestro ambiente y cómo nos relacionamos con nuestro propio ser, para así responder a la realidad a medida que vamos teniendo estas experiencias, vamos activando y desactivando nuestros genes y vamos cambiando y moldeando nuestra realidad. Antes se pensaba que la genética no se podía cambiar, que era algo fijo y que teníamos que cargar con nuestra genética de generación en generación sin tener el poder de cambiarla. Sin embargo, hoy sabemos que no es así, que sí tenemos el poder de cambiar nuestra genética, de cambiar nuestro ser y de sanar nuestras heridas, para así sanar nuestro linaje familiar, aportar al proceso de evolución de nuestro linaje ancestral y de nuestro ser. Los traumas se van grabando en la memoria celular del ser humano, en su genética. Los traumas se van grabando en la memoria celular del ser humano y en su genética, y se van transfiriendo a medida que las personas van viviendo estas heridas emocionales. Las van pasando de generación en generación, ya sea de abuelo a abuela, a padre madre, a hijo hija, nieto nieta, bisnieto bisnieta, etcétera, etcétera. Los traumas transgeneracionales pueden tener un origen muy antiguo, pueden venir pasándose desde hace muchas generaciones atrás, es decir, pueden venir de las experiencias que vivieron nuestros tatarabuelos, tatarabuelas, nuestros bisabuelos, bisabuelas, abuelos, abuelas, padres, madres, nosotros y nosotras, y así sucesivamente se van pasando de generación a generación si no se logra identificar y no se logran sanar. Una información que es muy clave mencionar es que cuando una madre está embarazada, la madre le pasa a su bebé información durante el proceso del embarazo. Esta información es relacionada al ambiente donde la madre se encuentra y cómo la madre se siente estando en este ambiente o relacionándose con las personas que se encuentran en este ambiente. Es decir, si la madre se encuentra en un espacio que es violento o es un espacio que es armonioso y pacífico, la madre le va a ir informando al bebé sobre este espacio y sobre el ambiente. Si hay escasez y hay falta de recursos, es decir, si no hay agua o no hay comida, suficiente comida para alimentarse, si no hay seguridad, si el espacio donde se encuentra la madre no es seguro, toda esta información la madre se la va pasando al bebé para que así el bebé tenga
genéticamente una información que le va a ayudar a poder sobrevivir en este espacio. Si el espacio es uno violento, el bebé podría venir con una mayor disposición a desarrollarse de manera defensiva, para defenderse, para luchar en un espacio que puede ser violento, para protegerse y para estar preparado para poder asegurar su sobrevivencia. Otro ejemplo sobre esto es que si una madre está en un hogar donde hay violencia doméstica, ya sea violencia doméstica física o emocional o ambas, la madre va a estar enviando la información al bebé sobre este espacio que puede ser violento y volátil, ¿verdad? En términos de agresividad y de intensidad emocional, y cómo la madre se siente estando en este espacio, si se siente triste, deprimida, frustrada. Toda esta información se la va pasando a su bebé, y el bebé va a tener información sobre esto a niveles genéticos que puede influir en cómo se siente el bebé luego cuando se vaya desarrollando, tanto en su crianza como en su juventud y su adultez. Todo esto que va viviendo la madre durante este proceso de embarazo influye en cómo este niño o esta niña se desarrollan eventualmente llegando a la adultez, y pueden tener traumas que vienen desde ese momento del embarazo hasta la adultez sin necesariamente saberlo. Durante la etapa de la niñez, la crianza es crucial, muy clave en el proceso de cómo estas heridas se van o sanando o transfiriéndose o pasándose de generación en generación. Si una madre o un padre tienen unas heridas emocionales que vienen cargando transgeneracionalmente y no las han podido identificar, no saben de dónde vienen, dónde están sus raíces, es posible que esta madre o este padre le transfieran estas heridas a sus hijos, hijas, eventualmente creando un ciclo donde se siguen repitiendo estas heridas a lo largo de estas generaciones. Ahora bien, si el padre o la madre logran identificar sus heridas, logran identificar las raíces y pueden trabajar en sanarlas, es muy probable que durante la crianza de este niño o de esta niña la experiencia sea una bien diferente. Y este niño y esta niña no necesariamente van a pasar estas heridas a otras generaciones, o no las van a vivir ellos mismos o ellas mismas. Van a tener una experiencia totalmente distinta, ya que su padre y su madre han podido sanar sus heridas, y por ende la crianza va a ser una de mayor compenetración, mayor apego saludable, más amor, más seguridad, más confianza y más alegría y armonía en el ambiente familiar. En cuanto a soluciones, métodos para poder sanar estos traumas transgeneracionales, el primer paso es investigar, explorar, ir hacia atrás en nuestro linaje familiar e identificar dónde están estas heridas, qué pasó, qué vivieron nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, ya sea en el espacio familiar o ya sea en el ambiente, en el contexto histórico. Pudieron haber vivido periodos donde hubo guerras o donde hubo escasez. Pudieron tener una situación de conflicto familiar donde hubo una separación, y esto causó un trauma que se fue transfiriendo desde esa generación en adelante. O pudieron vivir una pérdida, y esta pérdida causó una tristeza muy profunda que eventualmente siguió pasándose esta tristeza a medida que las generaciones fueron desarrollándose y no se sanó, no se identificó esta herida. También se pueden identificar hábitos, patrones de pensamientos, patrones emocionales, cómo se reacciona a las emociones, cómo las emociones surgen en cuanto a las situaciones que pasan. Digamos, si las personas reaccionan con mucho miedo sobre algo que está pasando que no necesariamente amerita tener miedo, pues esto puede decir que hay una raíz relacionada al miedo que puede venir mucho más atrás de lo que pensamos. Y si trabajamos en identificar dónde está esta raíz, podemos entender. El entender es clave para el proceso de sanación. Cuando entendemos de dónde viene
algo que causa una herida, algo que nos está causando una tristeza, un sufrimiento o algo que nos pesa emocionalmente, podemos liberarlo de una manera mucho más fácil porque podemos verlo con una visión mucho más amplia y podemos profundizar en las raíces de estas heridas. Una vez tengamos esta información a la mano, podemos pasar a la próxima fase de nuestro proceso de autosanación. Es muy clave tener presente que nuestro ser se compone de diferentes áreas. El cuerpo físico, nuestro lado mental, nuestra área emocional, nuestro cuerpo energético y nuestra espiritualidad. Al tener presente que nuestro ser se compone de estas distintas áreas, nos ayuda a poder entender que estas áreas trabajan de forma dinámica, una con la otra simultáneamente, y que si tomamos cada una de estas áreas en consideración, nos ayuda en el proceso de sanar de una forma más balanceada y uniforme. Nos ayuda a profundizar y a identificar dónde se encuentran estas heridas y cómo se manifiestan en cada una de estas áreas. Si sentimos un síntoma físico luego de una reacción emocional, o si sentimos una reacción emocional y eventualmente sentimos esa reacción en nuestro cuerpo, esto nos va a ayudar a identificar de dónde viene esa reacción emocional o de dónde viene ese síntoma físico. Si vino detonado por una experiencia que tuvo que ver con algo que conecta con el pasado, que nos trae el pasado al presente y nos hace ver dónde se encuentran estas heridas. Nos brinda como un mapa, una guía para poder identificar estas heridas de una manera más eficiente. Al tener experiencias que nos llevan a que nuestro cuerpo nos brinden señales sobre algo que está ocurriendo en nuestro interior, esto nos ayuda a poder acercarnos a nuestra vida y poder trabajar con técnicas que nos ayudarán a sanar a medida que vamos aplicando estas técnicas. Por ejemplo, si tenemos una experiencia que nos hace sentir un dolor emocional, es probable que pase una de dos cosas: o que reaccionemos de una forma bien externa, o que reaccionemos de una forma bien interna. Es decir, podremos estar en un estado de shutdown, donde nos cerramos, nos apagamos, versus el lado contrario, que es que podemos explotar, que podemos mostrar una intensidad emocional hacia nuestro ambiente y hacia las personas que nos rodean. Es durante estas experiencias que podemos obtener más información sobre qué está ocurriendo en nuestro interior en relación a nuestro exterior, y nos va a ayudar a poder trabajar con nuestro sistema nervioso, a poder regular nuestro sistema nervioso. Muy importante que cuando trabajemos con nuestro sistema nervioso lo hagamos en momentos donde no estemos en reactividad emocional, que estemos en un momento lo más tranquilas posibles, para poder entrenar, reprogramar nuestro sistema nervioso, ya que si intentamos hacer esto durante un momento de intensidad emocional o de explosividad emocional, va a ser una experiencia que no necesariamente traiga muchos frutos. Es probable que no sea posible regularlo de una manera efectiva durante esos momentos. Otra práctica que nos ayuda mucho a reprogramar nuestro cuerpo, a liberar heridas que están en nuestro cuerpo, en nuestra memoria celular, lo es la práctica del yoga. El yoga nos ayuda a integrar el cuerpo, la mente, las emociones y el alma de una manera muy completa, y nos lleva a mover estas energías en nuestro cuerpo a través de mover nuestro cuerpo y mover la respiración a través de nuestro cuerpo. Eso nos ayudará a regular nuestro sistema nervioso, a aclarar nuestra mente, a balancear nuestra vida, nos ayuda a desintoxicar nuestro cuerpo para poder liberarnos de todo lo que está ahí a niveles físicos, para así mover nuestra mente también y nuestras emociones. Nos lleva a un estado de armonía y de plenitud.
La meditación es una forma efectiva de también trabajar con nuestros traumas transgeneracionales, ya que meditando o visualizando sobre lo que ocurrió en un pasado, aunque no hubiésemos estado en ese momento, nos ayuda a reprogramar eso que se vivió, cambiarlo, para que nuestro presente tenga un efecto distinto. Nos ayuda a visualizar una realidad diferente que nos trae un efecto diferente en nuestro propio ser. La meditación o el acto de meditar no necesariamente es como muchas personas piensan, ya que es común pensar que es y todo es un estado de inmovilidad, de falta de acción y de controlar la mente. Hay meditaciones que son de esa forma, pero hay meditaciones también que se pueden realizar de forma activa, como lavando los platos, cocinando. Uno puede entrar en un estado de introspección, ir al pasado, traer situaciones del pasado al presente, poder analizarlas, explorarlas y poder sanar durante este proceso de vida donde estamos haciendo cosas que hacemos en nuestro diario vivir y a la misma vez estamos entrando en dinámicas de sanación. El estar consciente de nuestras reacciones emocionales es muy importante. Así podremos reprogramar nuestras emociones. Es decir, si tenemos una experiencia donde tenemos un conflicto con una persona y nos sentimos de una manera específica, ya sea sentimos coraje, frustración, tristeza, el salirnos un momento fuera de ese espacio y ver todo desde tercera persona nos va a ayudar a entender mucho más de dónde vienen esas emociones. Nos va a ayudar a entrar en un estado emocional mucho más objetivo. Nos va a llevar a entender más el por qué uno se está sintiendo de esa manera. Y así ayudando a poder trabajar con heridas que son realmente las raíces de esas emociones. Podremos ir a un pasado, ver cómo se relacionaban nuestros padres, nuestras madres con nosotros, con nosotras, nuestros abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, así sucesivamente, y cómo esos patrones emocionales se seguían repitiendo generación tras generación. Así vamos a tener una visión mucho más clara de dónde vienen estas emociones para así entender y para así poder sanarlas. Si el haber vivido en un ambiente muy violento o de mucha tensión y estrés durante la niñez o durante nuestro crecimiento, es muy importante considerar si estamos viviendo en un lugar similar en estos momentos. De esa manera nos ayudará a movernos, a vivir en otro lugar, a pasar la mayor parte de nuestro tiempo en otro lugar que sea más armonioso y que nos permita, fomente la sanación y fomente nuevas experiencias que nos ayuden a sanar y que nos ayuden a entrar en contacto con nuestro ser en un espacio mucho más armonioso, ya que si estamos en constante tensión y estrés, el proceso de sanación no va a ser igual. Otra práctica que puedes llevar a cabo si eres una persona más visual es trazar en un papel una línea cronológica donde puedes identificar las relaciones de tus ancestros, de tu linaje familiar y qué fue ocurriendo. O también puedes hacer un árbol genealógico. Eso te ayudará a tener una visión mucho más amplia, a poder identificar estas heridas y cómo se dieron estas relaciones del pasado de una manera visual, así pudiendo entender todo de una manera más profunda, si es que tu forma de aprender y de integrar la información es más visual. Esto ha sido todo por hoy. Espero que esta información sea de mucha ayuda para tu proceso de autosanación. Si entiendes que esta información es valiosa y te ha ayudado en tu proceso de autosanación, puedes también compartir este video a otras personas en tus redes sociales para que así les ayude también a esas personas en sus procesos de autosanación. Puedes también darle like para ayudar a que este canal tenga mayor visibilidad. Puedes darle subscribe y darle a la campanita para que puedas enterarte a medida que vaya subiendo más contenido en el canal de El Centro de Mi Ser. Muchas gracias por sintonizar. Les deseo lo mejor en el camino de la vida y recuerden que sanar es crecer, sanar es vivir. Hasta la próxima.